Muy buenos días para todos, bienvenidos. Este es el espacio para ustedes, su taller de manejo de crisis. Hoy está con ustedes, bueno, les acompaña, soy Tatiana Betancourt. Yo soy coordinadora del proyecto. Este taller es en el marco del Programa de Desarrollo de Capacidades Empresariales 2020-2021. Vamos a estar dando inicio a la formación, al taller. Bueno, entonces como les comento, este es nuestro taller. El día de hoy nos está acompañando Jacobo Carbojal de Ocensa. No sé si te quieras presentar, Jacobito, antes de iniciar. Claro, Zulmita. Bueno, buenos días a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Jacobo Carvajal. Estoy a cargo del área de proveedores acá en Ocensa. Para darles un pequeño contexto muy breve, para los que no conocen el programa, tenemos una alianza estratégica hace más de 3, 4 años con Uniminuto, buscando no solamente promover este tipo de espacios, sino pensando a nivel muy general en reactivar la economía de las regiones a nivel nacional por medio de diplomados, por medio de capacitaciones, por medio de una serie de escenarios donde lo que buscamos es que toda compañía crezca. Esa es nuestra intención. Uniminuto, digamos, es nuestro aliado estratégico para este tipo de programas de desarrollo de proveedores. Y estamos en fase 3 con una serie de talleres lamentablemente virtuales. Hubiéramos querido que fueran presenciales, pero ustedes entenderán que la pandemia no nos ha dejado movernos mucho este año. Entonces, pues la decisión de la compañía fue: no cancelemos, busquemos una nueva forma de hacerlo, y pues esta es la estrategia que quisimos traerles el día de hoy. Entonces, vamos a arrancar el taller. Simplemente un par de recomendaciones. La primera, pregunten. eh, esto es un espacio activo. Zulma, digamos, es experta en todos estos temas de resiliencia, lleva muchos años manejando estos temas para ustedes, para proveedores actuales o proveedores potenciales. Entonces aprovechen muchísimo su conocimiento, participen, escriban en el chat, sean activos. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues dejarles un mensaje más que del taller de resiliencia en sí, es pensar en la palabra cuidado. Ustedes saben que Ocensa tiene la palabra cuidado y la palabra HSE, mejor dicho, grabada en su ADN. Esperamos que nuestros proveedores actuales y potenciales siempre también lo tengan. Entonces, resiliencia hace parte de la sombrilla del cuidado. Entonces, lo que esperamos al final de esta reunión es que tengan no solamente conocimiento de herramientas, sino que se sigan cuidando a nivel personal, a nivel laboral, con sus familias, no solamente en tema de pandemia, sino en cualquier otro tipo de actividad. Entonces, bueno, bienvenidos. Les deseo toda la suerte del mundo acá en este espacio muy interesante. Aprovéchenlo mucho. Y Zulmita, quedamos en tus manos. Vale, muchas gracias. Bueno, dando continuidad a nuestro momento HSE, que es el más importante para nosotros, porque es el momento del cuidado, como nos lo ha dicho Jacobo. Vamos a compartir un video para que por favor presten mucha atención. Es acerca del estrés. El estrés es un estado mental que muchos de nosotros estamos experimentando a causa de la pandemia del nuevo coronavirus. En estos momentos es importante que todos compartamos cómo estamos enfrentando esta situación. Estos son nuestros consejos. Es posible que haya personas que puedan sentir miedo a enfermarse o a morir, miedo a perder su medio de vida, a separarse de sus seres queridos o a sentirse excluidos socialmente. Otros pueden sentir impotencia por no poder proteger a sus familiares. También hay quienes quieren evitar acercarse a los establecimientos de salud por miedo a contraer la infección. En estas circunstancias es normal sentirse estresado, preocupado, triste, confundido, enojado o asustado ante la crisis, pero no hay que dejarse abrumar por ella. Hay cosas que tú puedes hacer para aliviar el estrés, tranquilizar a los que te rodean y tomar acciones prácticas para cuidarte y cuidar a tu familia. ¿Qué podemos hacer? Hablar.
Cuando sientas mucho estrés y preocupación, hablar con personas de confianza puede ayudar. Contacta a tus amigos y familiares. Mantener un estilo de vida saludable. Si debes quedarte en casa, sigue una dieta adecuada. Haz ejercicio físico, mantén patrones de sueño regulares y sigue en contacto con tus seres queridos en casa y por correo electrónico, teléfono o videollamada. Evita fumar, beber alcohol o consumir drogas. Estas no te ayudarán a reducir el estrés. Si te sientes abrumado, habla con un trabajador de salud o consejero. Busca y ten a mano la información sobre dónde puedes acudir y pedir ayuda en tu comunidad si es necesario. Informarse por fuentes confiables. Tener información actualizada sobre la situación te ayudará a medir el riesgo y a tomar precauciones razonables, pero evita prestar atención a rumores infundados e informaciones de fuentes no comprobadas. Las páginas web de la OPS, de la OMS y de las autoridades de salud de tu país te ofrecen información fiable. Limitar el tiempo de exposición a las noticias. Para reducir la preocupación y la inquietud, limita el tiempo que tú y tu familia pasan viendo o escuchando noticias que consideres perturbadoras. Aplicar lo aprendido. Por último, intenta poner en práctica las habilidades que has usado en el pasado y que te ayudaron a manejar situaciones difíciles. Para más información, consulta la página web de la Organización Panamericana de la Salud, www.paho.org/coronavirus. Bueno, y aquí nuestro momento del cuidado, como les decía Go, es muy importante que ustedes estén pues en este momento en sus casas, que estén tomando todas las precauciones. Ya, se me activó acá otro video. Bueno, importantísimo, como les decía, tomar todas las precauciones en casa. Ahora vamos a continuar con nuestra presentación. Ya les dijimos, momento de nuestro cuidado, responsabilidad de todos. Ahora sí. Entonces, taller manejo de crisis. ¿Cuál es el objetivo de este taller? Pues es poderles brindar las herramientas que les permita a ustedes, empresarios, afrontar las situaciones adversas que se están presentando o que se presentan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, rápidamente vamos a presentarnos, vamos a hablar sobre resiliencia y crisis, vamos a prepararnos prevenir, digamos, una crisis, vamos a hablar acerca de ello, qué podemos hacer durante la crisis, para qué nos van a servir o para qué nos sirven las crisis, y finalmente vamos a realizar nuestra evaluación y cierre. Entonces, para la presentación, muy rápidamente, quienes quieran se pueden ir presentando con su cámara, nombre de la empresa y actividad económica a la que pues hace parte la empresa. Entonces, voy a dejarles de compartir para que rápidamente nos vayamos presentando. Acá ya nos están presentando del Hotel Tua Spa, pero no sé si quieras hablarnos un poco de ti y de lo que hace el hotel. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Buen día, mi nombre es Yanira Tibadú Sadán, represento al Hotel Tua Spa de Monterrey Casanares. Somos alojamiento, restaurante, eventos y spa. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar en esta actividad que realmente es muy importante para todos. Muchísimas gracias, Deyanira. Bueno, también tenemos aquí Alcira. Muchas gracias. Un saludito desde el Golfo de Morrosquillo, restaurante Pesecar. Alcira, no sé si tú ya puedas hablar en el micrófono. No, ya nos había escrito anteriormente que no escuchaba muy bien o que no podía comunicarse, entonces, bueno, si no se puede presentar, igual en el chat también está la información. Veo aquí de SESMA Ingeniería, no sé si te quieras presentar. Muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Julie Romero, coordinadora HCE de SESMA Ingeniería, acá de Yopal Casanare. Muchísimas gracias por la invitación y pues acá estamos atentos. Vale, muchísimas gracias. ¿Quién más tenemos por acá? Hola, Patricia, ahora sí, te puedes presentar.
No te escuchamos, Patricia. Activa el micrófono, por favor. Muchas gracias, Patricia. Te encargo si de pronto a la próxima nos puedes hablar un poco más duro porque se escucha un poco lejos. ¿Vale? Gracias. Bueno, también tenemos aquí la empresa de Luisa Navarro. No sé si tenga problemas con su sonido. Daniel, CTM. Si gustan, también se pueden presentar por el chat y yo voy leyendo la información. Diana Sanabria, no sé si te quieras presentar. Buenos días, sí, ¿cómo estás? Yo soy Diana Sanabria de Ferretería de Casa Agua Azul. Tenemos pues la venta de materiales para construcción y todo lo de ferretería en general. Saludos a todos. Vale, muchas gracias. Andrés Ricardo. Ahí te estabas presentando, Andrés Ricardo Genei, de la empresa Rigger Ingeniería SAS. ¿De qué municipio nos acompañas? De Sagún, muchas gracias y bienvenido. Bueno, tenemos la empresa CTM también. Si quieren pueden irnos poniendo su información en el chat para que por favor, pues yo les voy comunicando y podemos así dar inicio a nuestro taller, pues por temas de tiempo, ¿no? Luisa Navarro tiene problemas en su conexión, pero no sé si nos escuches, Luisa. Si tú nos escuchas, por favor, también preséntate entonces por el chat y yo ahorita les comparto. Bueno, entonces, como les decía, vamos a realizar en primer lugar, ya después de nuestra presentación, una pequeña actividad o un ejercicio de activación cerebral. Entonces, por favor, todos con papel y mano pues al alcance, papel y lápiz, perdón, a la mano, vamos a realizar el mayor número, escribir el mayor número de palabras que contengan la letra A. Para esto vamos a tener 1 minuto a partir de ya. El mayor número de palabras que contengan la letra A. Mayor número que contengan la letra A, recuerden. Vamos a escribir en donde podamos el mayor número de palabras que contengan la letra A y tiempo. Bueno, entonces en el chat por favor escriban el número de palabras que alcanzaron a realizar. 13, 12, ¿cuántas? ¿Cuántas alcanzaron a escribir? 19, 12, 20, 14, 20. Listo. Ahora, en el mismo minuto 9, vamos a intentar escribir el mayor número de palabras que no contengan la letra A, que no la contengan. Ya. Tenemos 1 minuto para escribirlas.
Listo, tiempo. Ahora, ¿cuántas logramos realizar? ¿Cuántas logramos escribir? 12, 10, 8, 10. Bueno, si se dan cuenta, son menor el número de palabras que logramos escribir porque ya habíamos dado una instrucción a nuestro cerebro en la que estábamos buscando todas las palabras que contuvieran la letra A. Al dar rápidamente otra instrucción que cambiaba totalmente lo que teníamos que pensar, pues se nos dificultó, nos demoramos un poquito para poder pues poner en acción esta instrucción. Y de esto se trataba nuestro ejercicio de activación cerebral. Bueno, les comparto, aquí tenemos en el chat, Daniel se estaba presentando, muy buenos días, Daniel Vargas de la empresa Centro Técnico de Mecanizados de Puerto Boyacá, muy agradecido por la invitación, muchas gracias por participar también de nuestro taller. Buenos días, mi nombre es Jaime Rodríguez de la empresa Process de Colombia, de Agua Azul, muy bien, muchas gracias. Por parte de CTM, Lady, asistente administrativa, empresa dedicada a la metalmecánica desde Puerto Boyacá. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a dar continuidad. Antes de hablar de manejo de crisis, vamos a definir la resiliencia. Esta como la capacidad que tienen todas las personas de sobreponerse o de adaptarse a situaciones adversas. Por ejemplo, Charles Darwin en su libro El origen de las especies nos habla de que las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y es precisamente a partir de esta adaptación que se va dando la evolución. Y si lo vemos en nuestras empresas también aplica porque nuestras empresas hacen parte de ese sistema. Algunos ejemplos de adaptación, tenemos el pájaro carpintero, quien se ha adaptado con su pico, su lengua, sus patas y su cola para poder extraer los alimentos de los tallos. O por ejemplo, las cigüeñas, que han tenido que adaptar su calendario migratorio debido a los cambios climáticos. Ya hablando de las empresas, tenemos en adaptación a Amazon, una gran empresa que se ha adaptado ya que inició vendiendo libros online y hoy con un sofisticado software ha logrado implementar una serie de productos y servicios para sus clientes. Caso contrario, empresas que no lograron adaptarse y se extinguieron, está Kodak, quien no pudo adaptarse a la parte digital y pues tuvo que cerrar. Asimismo, Blockbuster, que alquilaba videos en cassette, tuvo que cerrar también porque pues no se adaptó al medio digital. Bueno, en esta adaptación, todas las personas contamos con esta capacidad de adaptarnos al nuevo contexto y a transformar las situaciones en una oportunidad para innovar y, como les decía anteriormente, para evolucionar. O, por ejemplo, ¿quién no recuerda de niño o con sus niños la caída de un helado mientras se lo comía? Pues esto ¿qué sucede? Es una situación que genera algún tipo de adversidad, es una especie de situación difícil con un menor impacto a nuestro modo de ver. Pero hay situaciones en la vida que tienen un mayor impacto, ¿cierto? Que nos pueden generar otras dificultades. Otro ejemplo que tenemos sencillo es el de aprender a montar bicicleta. ¿Cuántos aprendiendo a montar bicicleta no nos caímos una y otra vez y lo volvimos a intentar? Entonces, aquí vamos a hablar un poco acerca de qué cambios hemos tenido que hacer nosotros por causa de la pandemia, cómo hemos tenido que adaptarnos en el caso pues, de este gran ejemplo que vivimos hoy en esta situación de crisis. Uno de ellos, pues a mí, por ejemplo, me tuve que adaptar en el lavado de manos continuo. Pues uno entra al baño, se lava las manos, llega a trabajar, se lava las manos, pero ahora es una situación en la que constantemente hay que tener ese hábito de lavado de manos. Entonces, por favor, escriban en el chat o también nos pueden contar qué cambios han debido realizar ustedes, qué adaptaciones han tenido que hacer por causa de esta pandemia. Los escucho. Te escuchamos, Patricia.
Se escucha muy lejos. Espérame un momento, a ver si puedo traducir lo que te he escuchado. Entonces, nos hemos tenido que adaptar a ya no saludarnos con nuestros amigos como lo hacíamos de manera física. Nos hemos tenido que adaptar al uso del tapabocas, que es muy incómodo. También nos hemos tenido que adaptar en la parte de las instituciones, de las escuelas, por ejemplo. Ya muchos no tienen que estudiar, o sea, ya todos lo están haciendo en casa, ¿cierto? De manera virtual. Muchas gracias. Sí, ¿quién más? En la parte laboral. Y eso también es algo muy difícil, no sé si lograron escuchar, les repito, ella nos dice que se han tenido que adaptar en la empresa a trabajar al 50% solamente, o sea, qué dificultad que ya no es un 100% en el restaurante, por ejemplo, que pueden ingresar de manera continua, sino que ahora solamente el 50% y pues muy distanciados. Son situaciones a las que nos hemos tenido que adaptar. Por acá, la vida nos ha cambiado a todos, ¿sí? Como consecuencia de esta situación, a todos nos ha cambiado la vida, hemos replanteado algunas situaciones. Aquí, brindar capacitaciones por medios tecnológicos y usar herramientas virtuales con el personal, como en este caso, por ejemplo, nosotros todo lo hacíamos de manera presencial. Los talleres, los que ya han participado con nosotros en el programa, los hacíamos de manera muy participativos, los hacíamos ahí, mirándonos a las caras, y pues hoy la dificultad, por ejemplo, o a lo que nos hemos tenido que adaptar, es a que ya nuestra participación es de manera virtual. Entonces hemos utilizado estas nuevas herramientas, ¿cierto?, para podernos comunicar. Pero miren una ventaja grandísima, y es que hoy, por ejemplo, no solamente estamos con empresarios, por ejemplo, de Coveñas o empresarios de Agua Azul, hoy estamos con empresarios de todos los municipios, ¿cierto?, en un mismo espacio, compartiendo nuestras experiencias. Y eso es algo que también es muy positivo, porque eso nos retroalimenta y nos permite tener un punto de vista mucho más amplio. Bueno, aquí, ¿qué más nos están comentando? Son muchas las cosas a las que nos hemos tenido que adaptar, empezando por el uso de estos canales virtuales, que poco estábamos acostumbrados. Exacto, digamos que en mi caso también me estoy adaptando al uso de estas tecnologías, ¿cierto? El uso constante del tapabocas, lavado de manos, evitar los abrazos con los familiares. ¿Qué más? Bueno, acá nos hablaba Diana de lo que hace un poco. La vida nos ha cambiado a todos nos ha cambiado la vida. Y bueno, Jenny nos está compartiendo, perdónenme, un link, el link de la asistencia, para que por favor lo vayan diligenciando para poderles compartir las memorias del taller al finalizar. Bueno, continuamos con nuestra presentación. Entonces, vamos a plantear una situación que nos genere crisis y vamos a plantear la respectiva solución. Bueno, entonces, si ustedes tienen ahí donde escribir, si ya tienen más habilidades tecnológicas, también lo pueden hacer en su computador, o simplemente pueden pensar en el caso y nos lo pueden comentar.
Esto se puede hacer de manera verbal o en el chat, ya saben que también podemos estar compartiendo la información. Entonces, una situación que nos genere crisis y la respectiva solución. Para esto vamos a tener 5 minuticos para que la vayan pensando, la vayan escribiendo, diagramando. Luisa, ¿ya nos estás escuchando bien? Vale. Listo, ya podemos ir compartiendo nuestra situación de crisis y la respectiva solución. ¿Quién quiere empezar a compartir? Hola. Ya. Señora, si quieres escríbelo aquí en el chat para podértelo leer porque sí se escucha un poco lejos todavía. Tranquila, no te preocupes. Eunice, no sé si quieras compartirnos tu situación de crisis mientras Alcira nos termina de contar. Ah, bueno, ya Alcira nos está escribiendo. A nosotros nos generó crisis cuando empezamos debido a los cambios en lavado de manos continuo, el registro al entrar, en adaptar a los clientes a que no podían estar aglomerados, súper difícil. ¿Y eso cómo lo solucionaron, Patricia? Mientras tanto, tranquila, mientras, sí, no te preocupes, ahí vamos leyendo. Diana nos dice, disminución de ventas en el negocio. Sí, señora, la solución podría ser acudir a descuentos en mercancías seleccionadas e implementar redes sociales de la empresa. Y esto que dice Diana lo vi, ya pues muchas empresas tuvieron que hacer eso, en vista de que no podían abrir sus negocios y no podían comercializar, ¿qué tuvieron que hacer? Pues volcarse a esta transformación digital y comenzar a vender sus productos por medio de redes sociales. Quienes, pues estas redes se volvieron un aliado importantísimo para los empresarios. Del Hotel Tua Spa. De Yanira, si quieres nos puedes contar. Ya. Tienes ahí, está abierto el micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Bueno,
Bueno, para nosotros como empresa de alojamiento, la situación que se generó, el primer como choque un poco incómodo, es que existen personas renuentes, negativas y tercas, por decirlo de la mejor manera, que creen que esto es un invento. Entonces, uno llega y tiene un protocolo de bioseguridad para implementar, para socializar. Entonces, las personas lo toman como, no, es que sí molestan, ¿sí? Entonces, no todo el mundo es abierto a entender que la vida nos cambió a todos, que tenemos que generar conciencia, cultura, e iniciar un cuidado individual para que de esta manera nos podamos cuidar todos. Entonces siempre fue un poquito, hay personas que se incomodan, ¿sí? Entonces la tarea de nosotros es sabernos como, saberles expresar las cosas para que las personas lo toman a bien y que también transmitan ese mensaje positivo a los demás compañeros de trabajo, porque uno entiende, ellos llegan de viajes bastante porque por el tema de que no habían bueno, vuelos, transporte aéreo, entonces les tocaba, digamos, por tierra a 8 o 10 horas. Monterrey está ubicado entre la vía de Agua Azul y Villavicencio, y esa vía está ahorita en la doble calzada, en situaciones de trabajo, ¿sí? Que pueden durar 8 o 10 horas en la vía, cuando antes son solamente 3 horas, ¿sí? Entonces las personas llegan pues muy exaltadas, muy cansadas, y es incómodo porque hay que pasar por varios procesos y se incomoda. Entonces, esa era la situación, aún se presenta, pero ya entre todas las entidades públicas, entre todas las fuerzas vivas del municipio, entre todos nosotros hemos ido trabajando para que la gente, los que no han podido, no se les facilita entender, entiendan que es prácticamente por la vida de cada quien, que nosotros somos responsables, que no podemos estar esperando de que la policía, el presidente, los alcaldes nos cuiden, sino que cada uno debemos cuidarnos. Muchas gracias. Y sí, en efecto, es ese cuidado que debemos tener todos, ¿no? Es decir, esto no es un juego, es algo que es muy en serio, que ha cobrado muchas vidas a nuestro alrededor y que realmente nosotros somos responsables, cada uno aporta su grano de arena para disminuir este impacto, ¿verdad? Entonces, es muy importante ese autocuidado, ese bienestar y esa salud que nosotros debemos pues propender por estar mejor cada día. Bueno, de SESMA nos dicen, la solución fue solicitar, bueno, no, perdón, se me subió acá un poco, espérenme. Ya, aquí, Diana. Disminución de venta, bueno, eso ya le habíamos dicho. En el negocio, la solución podría ser acudir a descuentos. Bueno, de SESMA nos dicen, solución fue solicitar préstamos a entidades bancarias para soportar la nómina del personal y demás gastos, acudir a ayudas del gobierno y llegar a acuerdos con el personal. Y es muy cierto porque aquí fue un tema de trabajar en equipo, de recibir y dar ayuda, ¿no? Esto es algo muy mutuo porque pues finalmente todos hacemos parte de este sistema y pues el poder surgir o el poder salir adelante también depende de esa solidaridad y de esa asociación que logremos generar. Luisa, una de las situaciones que generó crisis, creo que a todo el mundo, fue el COVID, ¿sí? Al momento del cierre total, todo paró. Nosotros como empresa del sector hidrocarburos sufrimos demasiado, puesto que todos los trabajos se pararon. Como solución a esto, realizamos un emprendimiento familiar, que chévere, en cuanto a no dejar caer nuestra empresa y trabajamos duro desde casa, atendiendo proveedores y también implementando ventas virtuales para no dejar caer la empresa. Qué chévere, aquí se han identificado bastantes emprendimientos como consecuencia de esta crisis. Era adaptarnos o dejarnos caer, sí señora, adaptarnos o seguir adelante y evolucionar. Y elegimos adaptarnos, qué chévere. Bueno, de JC de la Ingeniería, la crisis que nos generó a la empresa nos tocó cerrar unos meses y esto disminuyó nuestros ingresos. Debido a esto nos tocó adaptarnos a las herramientas tecnológicas y estamos en proceso de implementación de otros servicios de nuestras empresas. Sí, señores. Asira nos contaba pues del restaurante, entonces dice con paciencia y concientización que teníamos que cuidarnos todos, que estamos frente a un enemigo que no vemos y que la salud es muy importante para seguir con vida y disfrutar muchas cosas maravillosas que ella nos ofrece. Muchas gracias. Desprosis, cuéntanos.
Buenos días. Buenos días. Bueno, en nuestro caso, como nosotros dictamos cursos de alturas y capacitación, nos tocó pues reducir, ¿no?, la capacidad de los salones para conservar la distancia. También dedicar más tiempo de pronto al ingresar para el protocolo, registro, pero también se buscó nuevos mercados, ¿no? Por ejemplo, se buscó la forma de, digamos, de hacer desinfecciones en las empresas, vender productos de desinfección, y pues eso también pues, surtió un efecto muy bueno. También como que se buscó nuevos mercados, aprovechando de que las personas como que empiezan a buscar más los medios tecnológicos, porque el que no lo hace pues se queda atrás, ¿no? Entonces se buscó esa forma de aprovechar también esas plataformas para abrir nuevos mercados. Entonces como tratar de ver lo positivo en la tormenta. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más? Vale, gracias. Bueno, les sigo compartiendo y esto que ustedes nos dicen es muy cierto. ¿Por qué tratar de buscar lo positivo en medio de la tormenta? Porque la crisis como tal se presenta, o sea, cuando se presenta una situación de crisis, nuestras emociones generalmente se volcan pues a lo negativo, ¿cierto? ¿Qué emociones experimentamos? Si quieren las pueden ir poniendo en el chat y yo les voy contando algunas de las emociones que hemos identificado: tristeza, ansiedad, hay una angustia por no saber lo que viene, hablamos de, pues a partir de todas estas emociones, muchos han sufrido de estrés, como ustedes lo vean en el video, muchas personas realmente se han enfermado a nivel psicológico, se han presentado muchas dificultades. No sé si ustedes nos quieran compartir otras situaciones o enfermedades que se han generado a raíz de esta crisis que se ha presentado y qué emociones adicionales a las que mencioné se han experimentado. Es muy importante ser consciente de lo que yo estoy sintiendo, de expresarlo durante estas situaciones de crisis, porque eso me hace, pues, bueno, acá nos hace ver, por ejemplo, en los talleres y en estos espacios, nos hace ver que no estamos solos, que no somos los únicos que hemos sufrido las consecuencias de una situación difícil, ¿cierto? Y es aquí donde nosotros hablamos de la crisis, y esta crisis se da como una consecuencia de una serie de hechos o situaciones que nos van a generar cambios traumáticos o abruptos. Entonces, es como una sacudida que se está generando en cualquier aspecto de nuestra realidad y es percibida como una situación difícil, grave o decisiva. Como les digo, pues el mayor ejemplo es lo que está sucediendo, ¿cierto? Aunque ya va en otro nivel de la crisis, pero esto fue un cambio que se generó de un momento para otro que nos afectó bastante, ¿cierto? Que experimentamos toda esa serie de emociones negativas que nos costó adaptarnos nuevamente, es decir, como el ejercicio también de activación, como que nosotros veníamos en una tónica, veníamos en unas situaciones, en unas rutinas, veníamos con algo ya tan establecido que cuando llega esta situación abrupta, como que nos sacude a todos y nos dice, espere, ¿qué está pasando? Y aquí ya más adelante vamos a ver por qué hay personas que actúan de diferente manera frente a las crisis. Entonces, hay quienes tienen la capacidad de mantener la calma durante una crisis, pero hay quienes no, quienes se desesperan, quienes, como les decía, se enferman, empiezan a generar una serie de comportamientos inadecuados. Entonces, es muy importante la conciencia, poder expresar lo que estamos sintiendo a nivel emocional. Aquí ya nos están compartiendo en el chat a nivel emocional, entonces es muy importante que nosotros logremos identificar eso que nos está pasando. Bueno, ya les voy a hablar de cómo prepararnos para una crisis. Hay cosas que pueden sonar muy teórico, pero que en nuestra vida práctica nosotros lo estamos haciendo y que, como les digo, es un ejemplo de lo que está sucediendo con la pandemia y que todos vamos a ver que de una u otra forma lo hemos hecho o lo hemos visto. Entonces voy a dejar de compartir. Aquí Luisa nos dice, nos comparte, en los primeros días del cierre yo sentía mucha ansiedad, no podía dormir bien,
por ejemplo, a nivel emocional estaba muy afectada, ¿cierto? Me levantaba tarde de la noche y no me daba sueño. Y eso pasó con muchas personas que en la noche no podían dormir. Y esto hace que también ciertos hábitos como se pierdan. Genera esto más ansiedad, el no poder dormir, pues realmente la falta de sueño tiene otras consecuencias a nivel físico, a nivel emocional. Entonces, pues me imagino que ahí se desencadenaron más situaciones. ¿Cierto, Luisa? Ah, bueno, ahí nos estás creyendo. Ah, bueno. Bueno, esto ya lo leímos, entonces continuamos con la presentación. Bueno, y aquí vamos con cómo prepararnos para una crisis. Entonces, para una crisis que es muy importante que nosotros seamos conscientes, como les decía, de que nuestro mundo es cambiante, y aquí utilizamos la palabra volatilidad. Es que nosotros nos encontramos en un entorno que es dinámico, que cambia continuamente, que va evolucionando. Esto nos ha llevado al tema, pues tener claro que estamos en un mundo tecnológico, si lo vemos hoy, que todo se ha volcado a esa transformación digital, que en buena hora, por ejemplo, si volvemos al tema de la pandemia, en buena hora teníamos ya, se dio porque ya contábamos con estos medios tecnológicos, y esto pues a las malas o a las buenas, de manera obligatoria, nos llevó a eso, ¿no? A adaptarnos a lo tecnológico y a consumir mucho más esta parte digital. Otro de los aspectos es la incertidumbre, tener conciencia que nosotros, pues, hay cosas que no manejamos, hay cosas que se salen de nuestras manos, por ejemplo, los desastres naturales, las enfermedades que lleguen de repente. Hay enfermedades que sí son consecuencia de nuestros malos hábitos, de situaciones que nosotros mismos hemos provocado, pero hay otras enfermedades que se dan de la nada, y así hay muchas circunstancias en la vida que nos llegan de repente. Y eso es algo que hay que tener muy claro, y es que una crisis se nos puede dar en cualquier momento. Una situación difícil, una situación adversa, nos puede llegar en un abrir y cerrar de ojos, porque nosotros no tenemos el control de nuestro futuro, porque nosotros no sabemos lo que ha de venir. Entonces hay situaciones, como les decía, que siempre pues se van a salir de nuestro control. Por ejemplo, la naturaleza es algo que nosotros no manejamos, que no dominamos, que va mucho más allá de nosotros. Y tener clara que vivimos en esa incertidumbre también nos ayuda a prepararnos para las situaciones de crisis. Ya más adelante vamos a ver un poco de este entorno VUCA en acción, que es cada una de las letras que les voy contando, y es plena claridad de lo que está sucediendo, de lo que puede suceder. También muy importante, sepamos que vivimos en un sistema complejo. ¿Qué es lo complejo? Pues que nosotros no somos los únicos, que hay más allá de nosotros, y que todo es un sistema que está en una manera dinámica, se mueve de formas en las que si algo golpea acá, por ejemplo, a nosotros nos puede afectar. Otra vez volvemos al tema del clima. Entonces, si llueve mucho, ¿qué pasa? Los cultivos se dañan. Si los cultivos se dañan, ¿qué pasa? Pues escasean los alimentos. Y si escasean nuestros alimentos, pues en el mercado van a ser mucho más costosos, ¿cierto? Y a su vez, pues nuestros ingresos también van a disminuir, o sea, vamos a tener, porque pues, van a aumentar los gastos, y así, o sea, es algo que nos va a golpear en cualquier momento, o que algo nos puede afectar del exterior, y es eso, porque hacemos parte de un sistema. Aquí, la ambigüedad. Entonces, muchos en la imagen verán una mujer, otros verán un saxofonista. ¿Qué significa esto de la ambigüedad? Que nosotros vemos el mundo de manera subjetiva, que existen tantos mundos como cabezas hay. Eso es algo que yo siempre he dicho, es porque nosotros interpretamos nuestro mundo según nuestro contexto,
según nuestros aprendizajes previos, según el lugar en el que estamos, hasta el clima influye bastante en esa forma nuestra de interpretar el mundo, de interpretar las situaciones. Entonces, cuando yo soy consciente de eso, también puedo estar preparado para una crisis, ¿sí? Y todo en la perspectiva con la que yo asuma mi realidad, con la que yo asuma las situaciones. Y aquí vamos a tener el entorno VUCA en acción. ¿Y qué es esto? Entonces, aquí lo que buscamos con este ejercicio es que ustedes puedan reflexionar, analizar frente a lo complejo, o sea, al sistema del que hacen parte. Entonces, yo soy un sistema, que a su vez hago parte de un sistema que es mi familia. Y que como empresa también hago parte de un sistema, ¿cierto? En el que están las familias de mis empleados, ¿cierto? En el que están las empresas con las que yo trabajo, están mis proveedores, están mis clientes, está mi comunidad, ¿cierto? Están mis entidades gubernamentales. Entonces, en este ejercicio, lo que quiero es que ustedes puedan analizar cuáles son esas entidades, cuáles son esas empresas, esos sistemas, familias que están relacionados con ustedes. Pueden mirarlo desde el plano personal, pueden mirarlo desde el plano empresarial. Entonces, es algo como, bueno, si tienen, como les digo, el papel a la mano o si ya son duros en la parte tecnológica, entonces lo pueden hacer ahí y es identifiquen cuáles son esos sistemas. Entonces, por ejemplo, aquí estoy yo, aquí está mi empresa, aquí están mis empresas proveedoras, mis empresas clientes, como yo los vea, parte de mi sistema entonces están mis empleados, las familias de mis empleados y podamos identificar ahí cuáles son esos puntos fuertes y esos puntos más débiles en este momento. Por ejemplo, en este momento mi punto más fuerte está en el tema familiar, ¿cierto? Porque debido a la crisis que se ha presentado, mi relacionamiento ha aumentado con mi familia o puede que a otros no sea el punto más débil porque el hecho de estar tanto tiempo en la casa se han generado demasiados conflictos a nivel familiar. Entonces traten de identificar eso, para eso vamos a tener 5 minutos, porque 15 ya es mucho, 5 minutos para que puedan por lo menos ir analizando esos sistemas, esas entidades, esos grupos que tenemos a nuestro alrededor y cómo están ese relacionamiento, que identifiquemos esos puntos fuertes, esos puntos débiles. Lo vamos haciendo y les voy a dar 5 minuticos para que lo puedan ir haciendo. Si lo pueden diagramar mejor, porque es como una forma más fácil de nosotros entender lo que nos está pasando, de analizar la situación, como lo más práctico. Entonces ahí los dejo para que lo vayan haciendo.
Bueno, mientras tanto les voy compartiendo información, los comentarios de nuestras compañeras. Entonces tenemos, por ejemplo, Alcira nos dice: la disminución de ingresos para sostener la empresa nos generó tristeza, cambio de hábitos en nuestros hogares, como aprender a manejar los alimentos, ahorro del agua, luz, sentíamos mucha ansiedad, ¿sí? Emociones que se generan a partir de una situación de crisis. Olvidé comentar del Hotel Tua, la experiencia del hotel. Nosotros cerramos el hotel el día 19 de marzo del 2020 y a partir del 1 de mayo, con mis hijas reactivamos el restaurante con almuerzos caseros a domicilio, eso con el fin de generar ingresos para el sostenimiento, para el sostenimiento del hotel. También que aún así en plena pandemia siempre estuvimos activos por las redes sociales, que bueno, con el fin de llegar a nuevos clientes y no perder comunicación con nuestras empresas clientes. Eunice nos cuenta: para fotoestudio y papelería Morales se tuvo que parar la venta, puesto que los principales clientes son los estudiantes. En lo personal se creó incertidumbre, sí señora, angustia por las deudas y estrés con el aprendizaje de nuestros hijos desde casa. Esto fue una situación que se presentó muchísimo también, el aprendizaje en casa. Mejor dicho, nos tocó redoblar tareas como ama de casa, aprovechando el tiempo en familia, pues fue la única manera después de mucho tiempo de compartir con los miembros del hogar. Y acá es donde vemos pues que las crisis tienen sus pros y sus contras. En primera instancia, pues es muy difícil afrontarlas, ¿cierto? Pero una vez ya como que retomamos lo que está sucediendo, somos un poco más conscientes, procesamos todo en parte también situación de duelo, digámoslo así, por las pérdidas que se puedan generar, por las dificultades que se puedan generar, cuando ya como que lo aceptamos, ya empezamos a ver otras opciones, ¿no? Opciones de soluciones y de ver como lo positivo, bueno, seguimos vivos, seguimos acá y cómo podemos continuar y mantenernos. Estaba leyéndoles Alcira lo que estábamos comentando anteriormente. Algo que nos generó mucha crisis fue el encierro. Bueno, entonces, ¿quién ya nos puede compartir frente a la situación que les estaba comentando, al diagrama, como para comprender qué relacionamientos se dieron en medio de esta crisis? ¿Qué entidades se identificaron? Yo les voy adelantando un ejemplo y es en el municipio de Coveñas, por ejemplo. Entonces un empresario nos compartía que ciertos escenarios, por ejemplo, las tiendas donde se comercializaba alcohol tuvieron que cerrar, ¿cierto? Los bares, todos tuvieron que cerrar durante la crisis. Pero otros, por ejemplo, los supermercados que se adaptaron rápidamente a los protocolos de bioseguridad, pues empezaron a acaparar todo el mercado, porque el hecho de que en las casas todavía estuviese, o sea, tenía que haber mucha gente en las casas, pues eso también, con la ansiedad y con todo lo demás, tenían que consumir más alimentos. Y pues las tiendas, digámoslo así, estos negocios que lograron rápidamente tomar estos protocolos, lograron ponerse al día mantenerse al día, mejor dicho, con la venta de sus productos. Otros sistemas, por ejemplo, que se vieron muy beneficiados fueron las farmacias, aunque un farmacéutico nos decía, bueno, yo no sé si eso es beneficio o no, porque en medio de la crisis él decía que él tenía mucho temor con su familia, porque ellos estaban atendiendo todo el tiempo, pero que eso también era pues un riesgo, porque podían infectarse en cualquier momento. Y así eran como las experiencias del análisis que se estaba haciendo de ese entorno. Por acá me enviaron una imagen, vamos a ver si se las puedo compartir. Oh, está súper chévere, venga, se las comparto. A ver acá. Eso es algo de lo que yo me tenía que venir adaptando, ¿no? Como que uno tenía la costumbre de hacer todo como muy rápido
y ahora es como, bueno, con paciencia, ir mirando para poder compartir la información. Entonces, miren acá, nos comparten esta imagen. No sé si nos la quieras explicar o si puedes con el micrófono explicárnosla. No, no tiene micrófono. Bueno, entonces yo la leo, cualquier cosa nos vas escribiendo por el chat. Entonces, aquí algunas de las entidades identificadas son, desde los clientes, tenemos entonces colegios, empresas OCENSA, comunidad, la alcaldía, está la papelería aquí en medio, y tenemos desde los proveedores el relacionamiento en la parte de Distribuidores de Bogotá, J Distribuidores, Estudios 5 Tunja. Y bueno, aquí quisiera saber qué tan fuerte o qué tan difícil fue el relacionamiento que se dio acá, dónde están esos puntos fuertes o esos puntos débiles. Entonces, por ejemplo, no sé si tú nos contabas por el tema de cierre de colegios, pues aquí el punto se hizo supremamente débil porque imagínense si nuestros clientes son los colegios y los colegios cerraron, pero asumo que puede haber alternativas ahí, porque igual muchos niños están estudiando en casa y pues tampoco tenían todo al alcance de la mano, es decir, a muchos papitos les tocó aprender a hacer guías, les tocó empezar a imprimir más, les tocó utilizar todo material en casa para que pues el niño pudiera realizar sus actividades, entonces no sé si de pronto para el tema de sus clientes pudieron manejar algo de comercio por internet o algo así pudieron solucionar, venos contando mientras vamos avanzando en la presentación. Bueno, antes de avanzar en la presentación, ¿alguien más quiere aportar de pronto con respecto a su entorno que logró identificar o que logró analizar? Dinos, Alcira, te escuchamos. El encierro.
Sí, gracias a Dios, ya ese momento tan crítico, la situación adversa que se nos presentó, ya vamos adaptando un poco. Pues el tiempo nos ayuda bastante, ¿no? Y como decimos, pues el recolectar esas herramientas y todo lo que hay a nuestro alrededor, las familias, bueno, retomar todo lo que hemos aprendido y las experiencias anteriores para poder nosotros seguir adelante en este momento. De SESMA Ingeniería me estaban compartiendo el diagrama, no sé si nos lo quieras poner en pantalla y nos puedas explicar un poco qué tenemos ahí, por si no... Bueno, básicamente relacionamos como nuestros principales clientes, proveedores, los empleados, qué grupos de apoyos ha recibido la empresa pues en el transcurso de esta pandemia. Por parte de clientes tenemos a Serpetran, Consorcio de Vías y Ovinarco. Hubo un tema especial que se suspendieron con 2 clientes las actividades en pandemia, lo cual personal y todo pues radicaba que la empresa no facturara y fue mortal porque es una empresa que hasta ahora, digamos, estamos retomando actividades y no tenemos muchos proyectos, digamos, como que dependíamos de eso. En proveedores, pues todo el personal, lo que nos suministraban de dotación, agua, repuestos para la maquinaria, empezaron pues como que cuándo me van a pagar todo ese tema y sin facturar, pues fue un tema complicado para la empresa. Tuvimos que llegar a acuerdos, establecer como mecanismos de pago. Igualmente con empleados teníamos en diferentes proyectos y pues tuvimos que empezar a conciliar con el personal porque realmente necesitábamos que nos dieran plazo para pagar lo que se debía porque sin facturar y con una nómina de más de 20 personas y sin estar trabajando, pues era muy duro y a ellos también les afectaba la parte económica porque debían llevar el sustento, digamos, a sus familias. Entonces afectaba a toda una población que en su momento se vieron las consecuencias. Tuvimos que buscar algunos grupos de apoyo como entidades bancarias, los subsidios del gobierno, por medio del apoyo familiar directamente como de los directivos de la empresa, buscar como esa consolidación o si tenían empresas, amigos o consorciados para que les hicieran como esa facilidad de préstamos para poder solventar y buscar como un punto de equilibrio. Entonces, ese más o menos es nuestro esquema o lo que ha pasado a raíz de la pandemia y ya quería como compartirles eso. Vale, muchas gracias. Y sí, esto nos ayuda a identificar precisamente ese sistema tan complejo en el que estamos, ¿no? Cómo una situación en un sistema nos va a repercutir y nos va a afectar también a nosotros, cómo todo se va relacionando. Bueno, aquí les continúo compartiendo entonces ya el entorno Buca en acción y esta es una infografía tomada de Jesús Charlán, docente de la Universidad ESIC, del área de negocios internacionales, y nos habla lo siguiente. Entonces, con respecto al tema volátil, ¿qué debemos hacer? Pues adaptarnos, que es lo que ya hemos venido pues dialogando durante este taller. Pues en la empresa que debemos adaptarnos a las nuevas realidades y a los nuevos escenarios. Con respecto a la incertidumbre, pues una de las posibilidades es asociarnos, como yo les decía, tiene que ver mucho con el relacionamiento que tenemos, con ese apoyo y esa asociación entre empresas, entre nuestras familias, entre nuestros empleados, porque para poder mantenernos en medio de esta situación de crisis, pues tenemos que usar esas redes que tenemos, ese entorno que tenemos, debemos pues apoyarnos de él, ¿no? Para podernos construir juntos. Y dice acá, debemos proponer asociaciones de alto valor en donde todas las partes apoyen y sumen. Igual nuestro relacionamiento con nuestros amigos, nuestros familiares, algo siempre pues visto desde lo positivo, desde cómo podemos soportarnos. Y de hecho eso lo hemos visto porque en medio de esta situación pues hemos visto cómo familias apoyan a otras que no tienen ingresos, como las mismas entidades se han tenido que volcar a apoyar a los empresarios, porque pues esta situación nos afecta a todos, ¿verdad?
En la parte de lo complejo, pues asegurarnos. Entonces, aquí es tomar decisiones con base en lo que ya conocemos, con base en estadísticas, con base en enfoques que tengamos nosotros, por ejemplo, en las empresas. Nosotros debemos siempre manejar un plan de acción, ¿cierto? En caso de crisis, ¿qué debemos hacer? Entonces, pues ya debemos tener un plan para, pues que sea muy concreto, pero ya lo debemos tener para saber qué hacer por lo menos o cómo operar. Como les digo, igual obviamente hay cosas que se salen de nuestro control, pero siempre tratar de mantener como una estrategia, como un plan, algo que nos permita asegurarnos un poco más, al igual en nuestros hogares, también debemos tener como un plan. Algunos empresarios nos decían, bueno, de pronto como un fondo, pues sí, algo más allá de un fondo, de tener un ahorro para emergencias también es tener como, en caso de que suceda esto, por ejemplo, en caso de un terremoto, ¿qué vamos a hacer? Cuál va a ser nuestro punto de encuentro, cómo nos vamos a contactar, o sea, cosas que pueden sonar como muy trágicas, pero nosotros debemos tenerlas, contemplarlas y debemos así tener como un plan de acción pues previsto. Y con respecto a lo ambiguo, pues es anticiparnos, es si nosotros sabemos que las tendencias van hacia lo digital, hacia lo tecnológico, pues entonces nuestras alternativas, nuestras ideas de negocio, nuestros servicios que ya están en la empresa, pues irlos volcando más a esa parte tecnológica porque sabemos que está funcionando y que nos pueden seguir funcionando. Claramente, pues nos vamos a ir adaptando más. Por ejemplo, hoy día estamos manejando esta herramienta Zoom y sabemos que nos sirve para comunicarnos y que ustedes pueden escribir en el chat y podemos compartir pantalla, pero quizás el día de mañana ya podamos hacer otras cosas con esta herramienta. No sé, que ya entonces interactuemos de otras formas, que sea un poco más sencillo, que no tengamos que esperar para poder compartir algo, sino que la misma persona pueda estarlo compartiendo. O sea, son cosas que vamos desarrollando ya con lo que tenemos y pues en parte de irnos anticipando. Y acá nos dice que en caso que no nos podamos anticipar, pues que por lo menos nos adaptemos rápidamente. Esta presentación yo se las voy a compartir. Por eso es tan importante que por favor se registren en la asistencia y ahorita les comparto el link de la evaluación del taller, que también es muy importante para nosotros porque esto nos indica cómo vamos, qué estamos haciendo y cómo podemos mejorar. Bueno, aquí tenemos otra pregunta en la que podemos ir analizando y es qué podemos hacer durante la crisis. Entonces ya hablamos de cómo prepararnos para la crisis, ¿cierto? Bueno, hablamos de qué es la crisis, las emociones que experimentamos durante la crisis, cómo prevenimos la crisis, entonces teniendo conciencia de esos aspectos, de la volatilidad, perdón, la mascota me asustó, de la incertidumbre, de lo complejo y de lo ambiguo que es el sistema en el que nos encontramos. Entonces ahora es, ¿qué podemos hacer durante la crisis? Y aquí van a plantear alguna estrategia que a ustedes les permita o prevenir o disminuir el impacto de las crisis. Esto puede ser desde lo personal o desde lo empresarial. Para eso otros 5 minuticos para que lo vayan escribiendo o lo vayan comentando en el chat. ¿Qué estrategias pueden plantear ustedes que les permita prevenir o disminuir el impacto pues de las crisis? ¿Qué estrategia puede implementar para disminuir el impacto de las crisis? ¿Agüita, don Víctor? ¿No? Pues, bueno. Jenny nos compartió los 2 links. Está el link de formato de evaluación del taller, pues ese lo pueden desarrollar más adelantico, y el link de asistencia del taller que está ahí a la parte de abajo.
Hola, buenos ¿Cómo van? días. ¿Cómo les acabo de ir? Bueno, ¿cómo vamos? Bueno, ya Diana nos está compartiendo. Para prevenir el impacto de la crisis en mi empresa y personalmente, definitivamente tener hábitos de ahorro económico y estar preparada para el futuro. Y Diana, ¿cómo más consideras que puedes estar preparada para el futuro? Pues aparte de estos hábitos de ahorro económico que son tan importantes y que vimos que pues nos ayudaron mucho en esta situación. Bueno, entonces, ¿qué otras estrategias podemos plantear que nos permitan disminuir o prevenir el impacto de las crisis? ¿Quién nos quiere compartir? Asira nos dice, preparar psicológicamente nuestro personal de trabajo con respecto a la nueva forma de realizarlo, entendiendo que muchas cosas no pueden ser como antes, que debemos esperar un tiempo hasta que nos volvamos a nivelar, y en lo personal, ahorro total en nuestros hogares. Sí, señora, muchas gracias. Entonces, una de las estrategias es eso, es como el acompañamiento, es el ayudar y apoyar a que nuestros empleados y las personas que estén a nuestro alrededor pues sean más conscientes de la situación y pues el relacionamiento continuo, o sea, que todos veamos que y pues tengamos muy claro que digamos de este apoyo y de esta
estas sociedades, estas asociaciones, de este beneficio, o sea, de este apoyo mutuo, mejor dicho, pues vamos a tener beneficios a mediano plazo y a largo plazo. Si los empleados, por ejemplo, son conscientes que los pagos se van a demorar porque es que los clientes tampoco están pagando a tiempo, pues las empresas van a lograr mantenerse un poco más, o en muchos casos, por ejemplo, muchos empleados, muchos empresarios, perdón, tuvieron que disminuir los salarios o hacer algunos acuerdos, y esto a todos nos obligó, como decía Patricia, a pues a ahorrar, ¿no? A tener como, sí, ahorrar nuestros gastos, a disminuir nuestros gastos, perdón. Aquí SESMA nos dice, para prevenir el impacto, definitivamente programar adecuadamente nuestro presupuesto de la empresa, dentro del mismo tener en cuenta que pueden suceder estos eventos, exacto. Es algo que nosotros debemos manejar en todos los escenarios de la vida. En todo hay que tener un presupuesto pues para imprevistos, ¿no? En lo personal, tener más conciencia al momento de nuestros gastos, sensibilizar a las personas de la importancia de ahorrar y ser solidarios al momento de esperar el pago. Y no solamente al momento de esperar el pago, sino ser solidarios con los demás. Por ejemplo, hay mucha gente que se quedó sin empleo y qué bueno para quienes siguieron empleados. Y eso era algo, una reflexión que hacíamos en otros grupos, y es, gracias que o sea, que en esta situación tan difícil sigo con un sustento, sigo empleado. Otras personas se quedaron sin empleo, sin recursos, y esa solidaridad se debe ver en todo. Entonces, si yo tengo ahorita recursos y tengo un familiar o un vecino que está sin recursos económicos, pues en lo que yo pueda, también le voy a apoyar, le voy a ayudar. Listo. Bueno, continuemos. Entonces, ¿qué debemos hacer durante la crisis? Esto puede sonar muy de primeros auxilios, pero es que es real, y es mantener la calma. Esto lo enseñan en todas las brigadas. Esto es algo que es fundamental, porque si nosotros logramos mantener la calma frente a una situación de crisis, pues vamos a tener más conciencia, vamos a estar más activos y actuar de manera más efectiva, ¿cierto? Si yo mantengo la calma y analizo lo que voy a hacer, pienso antes de actuar, pues lo más seguro es que vaya a ser más responsable, vaya a tener más cuidado, vaya a proteger a los otros, ¿cierto? O sea, hay que tener la mente limpia, mantener la calma, importantísimo. Comunicar adecuada y oportunamente. Pues lo que yo les decía, durante la crisis también es importante que nosotros expresemos nuestras emociones, expresemos lo que está pasando de manera adecuada, de manera oportuna, de manera asertiva. Por ejemplo, en nuestras empresas, pues para nadie es un secreto que la situación económica no es la más favorable en este momento. Entonces, comunicar con nuestros empleados, comunicar con nuestras familias la situación, aún con los niños, para que entiendan lo que hablamos de los recursos, por ejemplo, que ya no se puede gastar de la misma manera, que hay que ahorrar recursos, que hay que pues mantener la calma. Bueno, todo esto hay que estarlo comunicando. Formación continua. La formación continua es muy importante porque nosotros tenemos que estarnos actualizando, ¿cierto? Entonces, en medio de esta situación, durante la crisis, si nosotros nos estamos actualizando en conocimientos, nos estamos dando cuenta de otras herramientas que podemos utilizar, estamos aprendiendo, estamos a la vanguardia, esto nos permite mantener nuestras empresas activas. Por ejemplo, en el tema, si yo ya sé manejar o si sé manejar redes sociales, si sé cómo puedo vender un producto por este medio, pues ya llevo una ventaja ganada, ¿cierto? Si tengo ya una red en la que tengo bastantes personas que están ahí, si ya sé cómo les voy a mostrar mi producto, pues ya llevo otra ventaja. Entonces, esa formación continua hace parte de ese mantenerse como al día en los conocimientos y en lo que debemos tener como muy presente.
Lo siguiente es afrontar los cambios. Y estas son herramientas que todos los empresarios afortunadamente han desarrollado y es evidente que para tener, por ejemplo, un emprendimiento, para iniciar con una empresa, hay que afrontar todas las situaciones que se vengan, hay que ser muy esforzado y perseverante, y son dos palabras que en lo personal me gustan mucho porque nada se gana fácil, todo requiere de un esfuerzo, ¿cierto? Entonces, si tú quieres, por ejemplo, en lo académico, si tú quieres estudiar, si tú quieres lograr un título, tienes que esforzarte. Si no tienes los recursos económicos, pues tienes que esforzarte aún más porque tienes que alcanzar tus estudios y a la vez tienes que estar trabajando. Si quieres lograr una meta en tu empresa, si tienes un objetivo claro, tienes que ser perseverante, porque como digo, las cosas no se dan fácil, porque ya sabemos que si hacemos parte de un contexto, de un sistema, que hay muchas otras cosas que afectan, pues tenemos que esforzarnos. En caso de la crisis o durante las crisis hay que ser muy valientes porque pase lo que pase, pues tenemos que estar ahí. O nos adaptamos o nos extinguimos. Entonces, parte de la valentía es eso, es como tomar las decisiones y adaptarnos para seguir adelante, para seguir evolucionando, pues para no extinguirnos, como lo dije antes. Y algo en lo que debemos tener como esa paz es que siempre hay una salida, que para toda situación que se presenta hay una salida. Y si no, miremos nuestra vida en el pasado, como otras situaciones difíciles nos han traído hasta acá, cómo hemos logrado salir de aquellas situaciones, de aquellas pérdidas o de aquellos duelos que hemos vivido, cómo hemos llegado hasta acá. Entonces siempre hay una salida. Identificar factores detonantes y realizar un análisis de riesgo. Esto es algo que debemos hacer antes y durante la crisis y después de la crisis, ¿no? O sea, siempre identificar qué factores son los detonantes, cuáles son esas causas y analizar cuál es ese riesgo, cuáles son esas consecuencias. Y esto aplica no solamente para el nivel empresarial, sino esto aplica para todos los niveles de la vida, para todos los aspectos de la realidad. Identificar bien el problema o la situación. En este momento, ¿cuál es la situación real? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando yo tengo esa situación definida, pues va a ser mucho más fácil que defina esas estrategias, que defina ese plan de acción, ¿cierto? Que puedo llevar a cabo. Y pues, lógicamente, ejecutar las estrategias y hacer un monitoreo continuo. Este monitoreo continuo es durante y después, porque este monitoreo continuo nos permite, pues, identificar si algo no está funcionando como lo venimos haciendo, pues replantearnos rápidamente y continuar. Acá hay algo que nos están escribiendo en el chat. Vamos a ver si lo puedo ver. Ya les leímos. Después, tener metas razonables a corto y largo plazo, tener una actitud positiva, eso también es muy importante, y durante la crisis también, bueno, en la vida en general, ¿no? Hay que tener una actitud muy positiva, y volvemos al tema de la ambigüedad, y es que si cada quien ve el mundo a su manera, según sus experiencias, cuando uno tiene una actitud positiva para enfrentar las situaciones, pues es mucho más sencillo, porque cuando hay actitud positiva tú puedes aprender de los errores, tú puedes analizar lo que ha pasado. Y es diferente tener una actitud positiva a de pronto ser como, vivir como de ilusiones, ¿no? La actitud positiva se relaciona con que tú sabes cuál es tu realidad, es decir, esta es una situación difícil, esta es una situación que ha afectado a muchos, pero tu actitud va a ayudar a otros y va a impactar mucho en cómo tú solucionas las cosas, en cómo tú afrontas esta crisis. En que sabes que pase lo que pase, todo va a estar bien, que hagas lo mejor, que te esfuerces, porque lo que tú hagas beneficia a otros, te beneficia a ti, pero siempre pues pensando más como en el otro, ¿no? Como
como en el ayudar, como en el servir, porque finalmente eso es lo que nos lleva a ser mejores en comunidad, en nuestros entornos. Ser obedientes al uso del tapabocas, al uso de las normas, esto depende de nuestro cuidado. Si yo me estoy cuidando al otro. Si yo uso las medidas de seguridad que me exige y no porque me lo exija la norma. Un ejemplo acá, si yo me pongo el cinturón de seguridad cuando voy en un carro, no es porque me lo exija la ley, es porque yo me estoy protegiendo. Como sabemos que un momento desafortunado se da en cualquier situación, o sea, nosotros no tenemos el control, en cualquier momento se puede dar un accidente y si yo no tengo mi cinturón de seguridad, pues seguramente voy a tener peores consecuencias a que si lo tuviera. Entonces es eso, es como ser muy obedientes de acatar la norma y me gusta mucho esa apreciación y más pues que sabemos que se trabaja desde el área HC, ¿no? Y los protocolos para protegernos al máximo. Qué bueno sería que el COVID no nos tocara, pero pues a cualquiera nos puede tocar, entonces tenemos que estar preparados para ello. Bueno, y aquí viene lo bonito. ¿Para qué nos sirve una crisis? Y es invitarlos a reflexionar. Esto lo pueden hacer pues esto está planteado en el plano empresarial, pero hay situaciones personales que también se pueden reflejar acá. Entonces, este es un mapa de evolución e innovación, esa es la actividad como tal, es una estrategia de innovación y aquí evidenciamos claramente para qué nos sirve esta crisis. Entonces ya les adelanté bastante. Vamos a hacer una visualización, esto también de manera gráfica, como les digo, porque lo gráfico nos permite analizar como desde esa perspectiva 360 de nuestra vida o de nuestra realidad. Entonces hacer una visualización sobre cómo ha evolucionado nuestra empresa en las diferentes innovaciones. Estamos hablando desde el 2017 a 2020, pero si ustedes ven, se pueden retroceder 2 añitos más dependiendo. Entonces, ¿cómo ha evolucionado su empresa o cómo ha innovado? ¿Qué innovaciones han identificado desde el 2017 hasta el 2020? ¿Cierto? ¿Y cuáles han sido esos momentos históricos? ¿Cuáles han sido esos puntos o esos momentos que han marcado de pronto esas innovaciones de la empresa? Para que lo puedan ir haciendo, por favor, y ya lo compartimos. ¿Sí es clara la instrucción? Hacer un diagrama de cómo han evolucionado las innovaciones desde el 2017 hasta el 2020. Yo estoy diciéndolo en nuestras empresas, pero pues en caso de que, bueno, igual todos tenemos acá la empresa para hacerlo. En caso también lo podemos mirar a nivel personal, cómo han evolucionado, qué innovaciones se han presentado desde el 2017 hasta el 2020.
Dime. ¿Cómo? ¿Listo? ¿Puedo? Espérame un segundito que Patricia me está hablando, pero es que no le escucho muy bien. Patricia, ¿me escribes, por favor? Es que no se te escucha nada. No te escucho. Bueno, es Prosis nos querían hablar. Bueno, la evolución de acá de la empresa, pues yo hace poquito llegué, ¿no? Pero por ahí me contaron que en el 2007 habían solo 2 oficinas. Entonces, a la fecha, ya hay 3 oficinas, había solo un salón de capacitación, ya hay 2 bodegas, personal, habían 4 personas, ahorita hay 8, pero también se contratan externos. En estos momentos se está haciendo una oficina nueva, se está haciendo otra estructura para capacitación de un nuevo curso que se quiere implementar. En el campo de los clientes se han mantenido los que teníamos, pero también han aparecido nuevos clientes. También tenemos otro profesional externo que viene y nos apoya de pronto cuando un empleado de acá no puede, como para no parar el proceso. Más o menos ha sido eso y pues ahí vamos mejorando en el servicio y tratando de tratar bien a los clientes. Vale, gracias. Y tú sabes de pronto, dentro de eso que te contaron, cuando, por ejemplo, abrieron esa otra oficina, o sea, ¿qué los llevó a hacer esas innovaciones? Sí, de pronto como para, es que se entraba el personal por una misma puerta, ¿sí? Entonces como para hacerlo más cómodo al cliente, se hizo una oficina aparte y también como por protección, para que ellos ingresaran de una vez y les quedara más cerca el registro, y también como por crecer, ¿no? Había el espacio y también como la oportunidad de buscar un nuevo curso y tener como las opciones de cómo presentarlo de una forma atractiva y también de que se pueda dar, ¿no? Como es que el cliente se sienta satisfecho. Vale, gracias. Sí, sí, en efecto, las innovaciones se van dando así y precisamente cuando lo analizamos a la luz de nuestras empresas, todo cambio que hemos tenido que desarrollar es por alguna situación de crisis que se ha generado. Algo recuerdo después era que la oficina quedaba a la entrada, entonces uno de los salones quedaba a la entrada, entonces si yo, cliente o lo que fuera, golpeaba y entraba, pues interrumpía las clases. Entonces fue una situación difícil, pues que tuvo que solucionarse de alguna manera y eso fue algo positivo que se generó pues a partir de esta situación de crisis. ¿Quién más nos quiere compartir las innovaciones que se han desarrollado en la empresa? Sí, señora. Espérame, está hablando Patricia, pero no se le escucha bien. Y de Yanira también creo que está hablando del hotel, ¿sí? Pero tampoco se le escucha porque tiene el micrófono en silencio. No, Patricia, yo creo que es mejor que nos escribas porque no se te escucha bien. Ahora sí, Hotel Tua. Sí, del hotel sí. Bueno, buen día, compañeros. La experiencia que hemos tenido desde el 2017 ha sido la siguiente. Hemos aprendido, este proyecto es familiar. Estoy, pues yo, mi nombre es Deyanira, administradora, a la vez soy gerente, representante legal, y mis 2 hijas, que son ya niñas universitarias. Entonces, a ellas se les facilita mucho el manejo de las redes sociales. Entonces, una de las fortalezas que hemos tenido es que hemos manejado desde esa fecha mucho antes el uso de las redes sociales, las plataformas, todo el tema para el manejo de reservas, estamos a través de Booking y otras plataformas que nos apoyan mucho en el tema de llegar a este mundo comercial a través de los servicios que nos genera la tecnología.
Hemos estado en permanentes capacitaciones, especialmente con Uniminuto, con Ocensa, hemos desarrollado varios entonces esto nos ha fortalecido mucho, nos ha permitido saber que no tenemos límites, que nosotros podemos llegar a donde nosotros nos vamos a proponer, pero con responsabilidad social. También, digamos, desde esa fecha nos afiliamos a ANATO, pertenecemos al programa Tarjeta Joven, que es un incentivo, una estrategia del Ministerio de Cultura y Turismo para que los jóvenes que están en las edades de 14 a 28 años se animen a viajar, pero a destinos seguros. Entonces ellos nos capacitan, tenemos todo el tema de información de Tarjeta Joven, los asesoramos de cómo se deben afiliar, y cuando ellos se afilian tienen descuentos del 10, del 15 hasta el 20%, no solamente en alojamiento, está para alimentación, para viaje, para alojamiento, para compras, hay una red muy amplia que ellos pueden disfrutar, los jóvenes. También en apoyo de la alcaldía, la gobernación, logramos certificarnos un sector de hoteles y de operadores turísticos de acá en Monterrey en la norma de turismo sostenible, en la norma NTS TS002, y nos certificó Incontec. Gracias a Dios también los protocolos de bioseguridad nos afianza más, nos permite, es una herramienta muy valiosa porque nos permite sí, cuidarnos, y creo que esto es una lección y un aprendizaje que debemos retomar a nuestra vida para toda la vida, ¿cierto? Las ventas online, entonces ya entendimos de que ya no tenemos que salir e ir a buscar a la persona, sino que desde acá, con un clic, ya podemos llegar allá. Entonces, y con un clic estamos hoy en día acá, estamos todos nosotros reunidos desde parte de muchos lugares de Colombia, podemos compartir nuestra cultura, especialmente el sector turístico, que fue el más afectado. Entonces nos tocó reactivar, reaccionar, salir de nuestra zona de confort y llegar a o sea, ir a captar clientes, pero ya a través de la tecnología. En cuanto a 2017, ahora inicialmente, pues mis hijas y yo, mis dos hijas y yo hacíamos todo. Recepción una, la otra estaba haciendo camarería, la otra estaba haciendo lavandería. En nuestros servicios de alojamiento tenemos incluido solamente desayuno, o sea, la tarifa incluye desayuno, entonces nos turnábamos y una hacía el desayuno y le ofrecía el desayuno a las personas. Hoy ya tenemos, digamos, una persona fija en camarería, tenemos una niña que hace turnos en recepción, también tenemos personal, así sea mínimo una, en restaurante. Hemos innovado mucho con el tema, la pandemia nos dejó, aprendimos o sea, habilitamos el restaurante 100%, entonces nos capacitamos, aprendimos a manejar platos a la carta, las especialidades en carnes, pescado, mariscos, comidas rápidas. Entonces, cuando ya el gobierno dio como la pauta, la directriz para retomar otros sectores que no, inclusive lo que es los hoteles, restaurantes, nosotros ya sabíamos de restaurantes, entonces ya estábamos facturando por restaurante, por alimentos, y ya las empresas retomaron labores, entonces ya estábamos más fortalecidos. Eso sería, es por Facebook, por Instagram, por WhatsApp. Estamos también en la Universidad Unipamplona, ella nos llamó a nosotros, seleccionar el hotel, para hacer también como una actividad para el manejo ahorita de la crisis. Y ahorita también estamos con unos estudiantes de la Universidad del Rosario, que les gustó mucho el proyecto del hotel y nos están trabajando. Ellos son las personas que están encargadas ahorita de manejar WhatsApp, Instagram, Facebook, un resto del programa Tarjeta Joven. Entonces, la idea es estar siempre activos. Aún en plena pandemia, nunca nos ausentamos, estuvimos siempre en permanente comunicación con nuestras empresas clientes. Esa es la experiencia desde el Hotel Tua Spa de Monterrey Casanare. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sí, en efecto, lo que hemos visto es que hay que moverse mucho, hay que ser bastante activo a nivel empresarial, y lo que decíamos durante la crisis, por ejemplo, estarse informando. Una ventaja que ustedes ya tenían era el conocimiento de la parte tecnológica. Yo me incluyo, y es que a muchos nos cuesta, digamos, a mí, por ejemplo, personalmente no me gustaba manejar redes sociales, y en vista de lo que está sucediendo, pues me ha tocado adaptarme a esas redes, y es algo que a todos nos ha tocado movernos. Muchas personas no manejaban ni siquiera pues los computadores, por ejemplo,
y hoy día para el funcionamiento de sus empresas es necesario hacerlo, es necesario adaptarse a todo esto tecnológico, es necesario tomar estas herramientas, pero qué chévere que, por ejemplo, ustedes tenían ahí como esa ventaja, ¿no? A nivel de, ya conocían algunas herramientas, ya tenían un manejo y se estaban moviendo pues de manera continua, entonces ya tenían unos clientes, ya tenían como un relacionamiento ahí preestablecido. Bueno, de Sesma, ¿qué nos quieres contar de las innovaciones? Bueno, pues como les comentaba inicialmente, Selma Ingeniería es una empresa que para el 2017 ella estaba inactiva. La empresa estuvo inactiva a raíz del 2015, aproximadamente hasta el 2019, fue que la alta dirección decidió como unir esfuerzos y volver a reactivar la empresa. Algo histórico, pues que precisamente nos agarra pandemia, iniciando nuestras actividades, volviendo como a retomar todo lo del sector, volviendo a iniciar toda la implementación de un sistema de gestión, porque pues debido a que ha salido nueva normatividad y todo había cambiado, la empresa tuvo que innovar todo lo que fue normatividad, volver a implementar el sistema de gestión para mantenerse uno en el medio, ¿no? Actualmente exigen mucho el tema de normatividad y pues esto es para la mejora continua de cada uno de los procesos. Entonces sí se resalta como a pesar de todo lo que se ha vivido en este año 2020, cualquiera hubiese podido cerrar las instalaciones y ya porque estamos iniciando. Entonces se unieron como esfuerzos y pues acá estamos afrontando la situación y pues la idea es estar en mejora continua y afrontando cada situación. Entonces esto es como de resaltar, hemos tenido que pasar por diferentes situaciones, pero todo ha salido pues favorable dentro de las circunstancias, ¿no? Entonces pues eso era lo que les quería como compartir. Vale, muchas gracias. Y sí, en efecto, ¿para qué nos sirven las crisis? Entonces ya ustedes bien lo han dicho y ya lo hemos dialogado durante todo el taller, y es, las crisis nos sirven para aprender a valorar lo que tenemos, a valorar los conocimientos que poseemos, a valorar las personas que nos rodean, a valorar nuestro trabajo, a valorar nuestros clientes, nuestros proveedores, a valorar lo que nos rodea. ¿Mm? También nos ha enseñado a identificar la diferencia, a hacer la diferencia, la evolución. Ese es el aprendizaje más grande que nos puede dejar una situación de crisis, y es que debemos estar en constante evolución, innovando, que una crisis nos ayuda para salir de nuestra zona de confort. Nosotros estamos acostumbrados o nos gusta estar en una zona en la que tengamos unos hábitos, unas situaciones como ya bien claras, todo definido, todo estable, pero en medio de cuando llega la crisis nos quita, nos saca de esa zona de confort a la fuerza, y eso nos vuelve más flexibles, eso nos lleva a romper esos paradigmas, nos lleva a cambiar, nos lleva a reintentar, nos lleva a esa satisfacción, porque después de una situación de crisis, cuando vemos lo que hemos logrado, cuando nos damos cuenta que nos adaptamos y logramos seguir, pues se generan esas sensaciones de satisfacción, de felicidad, de motivación para continuar, de lo importante que es tomar decisiones, de ese desarrollo, de esos aprendizajes, porque toda nuestra vida deja un aprendizaje. Toda situación que se presenta deja un aprendizaje, y lo importante es que nosotros siempre con esa actitud positiva logramos identificar esos aprendizajes, esas lecciones aprendidas como tal, logremos estar en movimiento, como nos lo decían del hotel, hay que estar activos porque precisamente esa actividad es la que nos ayuda a encontrar otras salidas, a identificar otras alternativas. Y eso es como lo más importante que nos puede dejar la crisis. Y en este momento nos hemos dado cuenta que muchas empresas se han tenido, la palabra de moda, reinventar, se han tenido que reestructurar en sus formas de hacer las cosas,
en sus formas de comunicarse y, como digo, no solamente en el plano empresarial, en el plano personal. Hemos tenido que reestructurar nuestras rutinas, hemos tenido que direccionar muchas de las cosas que veníamos haciendo, replantear los tiempos como los veníamos manejando, porque ya no estamos muchos en una oficina. Bueno, otros ya pueden ir a las oficinas, pero es eso, ¿no? Es como analizar cómo estamos ahora, cómo esta situación de crisis nos ha dejado estos aprendizajes positivos. Y aquí en el chat nos está compartiendo Patricia, que no nos había podido hablar, que bueno. Habla en nombre de María Blanquicet, que es de la empresa, y Sebastián Carbón en PCK, que inició en el año 1990 con una ranchita de zinc. Empezamos fritando pescados para algunos amigos. Esto es en Coveñas, para los que no saben. Que nos visitaban, y ellos sugirieron que debíamos hacer en este lugar un restaurante, y la idea fue buena. Después llegaron nuestros primeros clientes, que fueron Ocensa, y enseñaron a María a preparar los langostinos al ajillo, que son deliciosos. Perdón por el comercial, pero son muy ricos. Y empezó ella a preparar toda clase de mariscos, y hoy por hoy todas nuestras recetas son auténticas de ella. Perdón, me salté acá. Hemos evolucionado mucho, gracias a Dios, tenemos muchos clientes, pero eso se ha ido construyendo poco a poco, con paciencia, buena atención, y cada día innovamos nuestras recetas y nuestros diseños a la parte locativa para que sea más agradable el lugar y la sazón sea más agradable al paladar de los que consumen nuestras recetas. Muchas gracias, Patricia, por compartirnos, pues porque has tenido esas dificultades de sonido, pero sí, en efecto, por ejemplo, esta ha sido una empresa que ha ido evolucionando con el tiempo, que se ha tenido que adaptar a diferentes situaciones, y que lo ha hecho bien porque se ha mantenido, ¿no? Y qué rico que continúen así evolucionando, y es la invitación para todos ustedes que continúen en este proceso de evolución, de crecimiento, de adaptación, que eso es en todos los escenarios, que lo más importante es que sepan ustedes que cuentan con empresas aliadas, con apoyo, con acompañamiento. Hoy, por ejemplo, estamos aquí, Ocensa Uniminuto, acompañándolos, y qué rico que se presten estos espacios para poder compartir estas experiencias. También los invito, por favor, ya para ir finalizando, que no olviden diligenciar la encuesta, pues porque esto es lo que nos permite a nosotros ver que efectivamente sí estén funcionando estos espacios, que sí sean del agrado de ustedes, que sí haya aprendizaje, que sí estemos construyendo pues en conjunto. Les voy a escribir nuevamente el link para que por favor en estos 5 minuticos puedan ir diligenciando la evaluación del taller. Y para cerrar, por favor, díganme sus apreciaciones, sus conclusiones que vieron de positivo en este escenario. Quien quiera participar. Así, no se te escucha. Qué pesar que no le podemos escuchar a Patricia. Si quieres, mándame una nota de voz al celular, a ver si la puedo compartir por acá. Una nota de voz al WhatsApp. Voy a intentar activarla. ¿Del hotel nos iban a decir algo? ¿Del Hotel Tua? No, pues muchísimas gracias, excelente. La dinámica que más importante es como volvernos a encontrar, volvernos a ver nuestras caras, reactivarnos nuevamente, y que cada uno desde la experiencia que hemos vivido, porque todos tenemos diferentes actividades económicas, entonces es dar a conocer lo que hemos vivido a través de la pandemia. Aún seguimos en la pandemia, y es eso, no encerrarnos, no aislarnos, no anularnos, sino estar siempre constante aprendizaje, crecimiento, estar, gracias a Dios, las redes sociales, para mí las redes sociales es excelente herramienta, y creo que para todo es lo máximo, ¿no? Si se utiliza con responsabilidad. Entonces, muchísimas gracias a Uniminuto, a Ocensa,
pues a mí me alegró mucho cuando vi la invitación y estuve muy pendiente porque nos fortalecen, nos brindan unos tips, unas bases donde nosotros podemos aprovecharlas y llevarlas a la práctica en nuestro entorno familiar y obviamente en lo empresarial. Muchísimas gracias y ahí estaremos muy atentos a las invitaciones. Vale, muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? De SESMA. No, muchísimas gracias, doctora Zulma, por la invitación. Realmente es una temática muy buena y pues todo lo que sea aprendizaje, bienvenido con nosotros. Siempre estamos como atentos a todo este tema de capacitación, ya que nos ayuda pues como a reinventarnos, a ver que de pronto uno a veces deja algunas cositas de lado. Ah, mira, debemos ser más precavidos en este tema o tener en cuenta ciertos valores comerciales que de pronto nos ayudan a cómo actuar en diferentes situaciones que se nos puedan presentar y a veces los dejamos de lado cuando aún hay herramientas para trabajar, que nos falta es de pronto como estar más presentes o tener más en cuenta estos aspectos. Entonces, muchísimas gracias, de verdad que realmente nos brindan herramientas y apoyos como para montar nuevas estrategias y mira, podemos implementar esto o hacer esto para mejorar. Entonces, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Y voy a compartir el audio de Patricia que me llegó acá. Esperemos que sí se pueda escuchar. Zulma, me parece excelente el taller. Ahora, yo sí lo escuché. Zulma, me parece excelente el taller porque, pues, en estos momentos de crisis que hemos tenido, a buen tiempo, ustedes nos brindaron esta oportunidad. Ocensa, Uniminuto, muchas gracias porque siempre han estado pendientes de nosotros, de este restaurante, de muchas otras empresas. Les agradecemos mucho y sí aprendimos bastante y vamos a seguir allí. Todo lo que nos puedan brindar, estamos muy agradecidos. Y bueno, esperamos que nuestras empresas poco a poco se vayan adaptando y esperamos que todo fluya poco a poco según la voluntad de mi Dios. Tenemos que tener mucha fe y hacer las cosas con mucho positivismo. Muchas gracias por invitarnos. Feliz día. Gracias, Patricia. Y sí, así es. Mucho positivismo y muchísimas gracias a ustedes por la participación. Espero este espacio les haya servido para analizar, para reflexionar frente a la situación, les haya dado algunas herramientas que aporten al desarrollo de sus empresas, al desarrollo de ustedes mismos. Recuerden igual, esto es con mucho cariño, esto lo hacemos pues en beneficio de nuestros empresarios en los diferentes territorios y qué bueno que haya sido por este medio que hayamos podido compartir. Entonces, muchas gracias. Cualquier inquietud, aclaración, pues ustedes tienen mi correo electrónico, se pueden estar comunicando y recuerden por favor diligenciar la evaluación para quienes no la han diligenciado aún. Muchísimas gracias, que tengan un feliz resto de día y que estén muy bien. Hasta luego.